Buenos días. Bueno, buenas tardes. Hola, hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Vamos a dar un chancecito que se conecte el resto. Tenemos ya 20. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Compañeros, yo podría el lunes en la mañana, sea virtual o sea presencial. Y bueno, el domingo. Mañana, no sé, mañana tengo reunión, pero si me dicen, a ver, tal vez me puedo acomodar. Ya el sábado sí no puedo. Y de lunes en adelante tampoco. Bueno, vamos a iniciar. Después de un pequeño contratiempo con la energía eléctrica, creo que ya estamos listos para poder arrancar. Primero que todo, buenas tardes, espero estén muy bien. Vamos a dar chance que se vayan conectando quienes faltan. Ahora afortunadamente ya se hace automáticamente, entonces no tenemos que estar dando pase. Gracias a Zairet que me ayudó. Antes de iniciar, bueno, importante, la semana anterior estuvimos hablando, por lo menos dando un repaso de lo que eran el tema de tendencias y lo que era el tema del informe, sobre todo en el tema de recursos naturales, en la parte ambiental, del Estado de la Nación 2020, donde hace algunos apuntes importantes para poder visualizar qué es lo que está ocurriendo a nivel de país, y cuáles son los alcances, dónde hemos mejorado, cuáles son los índices que tenemos, etcétera. Y a partir de ahí, pues que las diferentes entidades, tanto de gobierno como no gubernamentales, tengan la posibilidad de poder tomar decisiones de aquí en adelante. Entonces, hoy vamos a pasar muy rápidamente por el tema de la parte ambiental. Y si nos da chance, vamos a tratar de arrancar un poquito con un repaso sobre todo lo que es la parte de turismo y ambiente, nada más pasando por encima
de todas aquellas áreas en las que de alguna forma estamos vinculados. Entonces, antes de iniciar, me gustaría saber si alguna o alguno tiene algún comentario, hay algún aporte, no sé, dejo un espacio. Sí, yo, ay, casi me ahogo. Tenía una pregunta. Claro. Para el día de hoy está lo del foro. Sí, ya el foro está en el sistema, si no me equivoco y la matemática no falla, está en el aula virtual. El foro tiene tiempo, hay varios días creo para el foro, porque resulta que el foro no lo voy a, digamos, no nos vamos a ver hasta después de Semana Santa. Entonces, la verdad que tienen mucho tiempo para poder desarrollarlo. Creo que inclusive quedó como para el viernes de Semana Santa, una cosa así. Ok, gracias. Tratando de que el sábado yo lo pueda chequear, sábado, domingo, y a partir de ahí, pues nos veríamos en la semana siguiente para ver todo el tema. Igual ya ustedes manejan muy bien lo que es el foro, es la intervención que tienen que hacer ustedes sobre el título del tema que ustedes quieren desarrollar en base a lo que es la pregunta generadora. Y a partir de ahí, poder hacer la réplica sobre lo que alguna o algún compañero haya opinado con respecto a la pregunta generadora. Entonces, son dos intervenciones. Recuérdense nada más revisar qué es lo que el foro califica a la hora que ustedes hagan la intervención para que puedan tener todo lo que es todos los parámetros cubiertos a la hora de realizarla. No tiene que ser una presentación larga, sí que cumpla con todos los requisitos nada más. Entonces no se habla de un tamaño máximo, pero sí ojalá que sea muy concreto y muy al grano. Eso sería. ¿Alguna o algún otro? Profe, yo a las 2:30 seguro voy a asistir a la asamblea. Entonces, soy Elías. Ok, Elías, a las 3. Sí, correcto. Solamente que a las 2:30 nos dijeron que estuviéramos para ir ingresando, porque tienen que verificar con una lista, entonces, para empezar a las 3. Perfecto. No hay problema, Elías. ¿Estamos? ¿Alguien más? Bien. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Voy a tratar de compartirles la presentación que ya ustedes tienen ahí y creo que también les incorporé la que vamos a ver si nos da chance ya al final de la tarde. E igual que lo hemos hecho siempre, cuando tengan alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo, igual me interrumpen, tratemos de que al final no sea solo yo, sino que generemos criterio, opinión, y podamos hacer la clase un poquito más compartida. Buenas tardes a Francine, que la veo por ahí, que estaba escribiendo. Bien. Vamos a arrancar un poquito con esta parte de lo que hemos denominado turismo sostenible y áreas protegidas, un poquito un momento. Ahora sí. ¿La ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Vamos a hablar un poquito sobre el estado del entorno ambiental en el mundo, mucho sobre lo que es el tema de la actualidad. Aquí también es como más que una clase, casi que es una reflexión sobre lo que está ocurriendo a nivel de nuestro planeta y realmente, digamos, cuál sería de alguna forma nuestro rol y cómo nosotros realmente podemos sensibilizarnos ante toda la situación que viene y que ha sido producto de impacto que nosotros de alguna manera le hemos generado a nuestro mundo, ¿verdad? En este caso, donde vivimos. Entonces, voy a tratar de hacerles un recorrido, si es que puedo, vamos a ver. Ok. Y
Y quizá lo primero que uno hace es pensar en la parte de los tipos de medio ambiente. Vamos a arrancar por aquí. Yo no sé si la vez pasada lo vimos un poquito, pero igual vamos a arrancar, inclusive con eso refrescamos en caso de que ya lo hubiéramos repasado. Y aquí hablamos de 3 cosas que son importantes cuando hablamos de medio ambiente. Uno, todo lo que es la parte física, digamos, ambiental. Todo eso que tiene que ver con el aire, el agua, el suelo, los recursos materiales y energéticos que nosotros estamos acostumbrados a visualizar, digamos, a ver, y que de alguna forma se complementan con el ambiente biológico, todo lo que tiene que ver con biodiversidad e inclusive todo lo que es la parte de flora, fauna, digamos, que se encuentra a lo largo y ancho de este planeta. Inclusive estamos hablando de que realmente mucho de lo que se tiene en este planeta ni siquiera lo vamos a conocer porque muchas especies están en este momento se están extinguiendo sin siquiera haber sido documentadas. Y es tan grande el abismo que hay que inclusive cuando hablamos de cuántas especies existen en este planeta, la brecha para decir un porcentaje es muy alta porque estamos hablando de que normalmente decimos que tenemos, entre 7 y 8 a 14 y 15 millones de especies en este planeta. Es decir, estamos hablando de una brecha de 7 millones de especies que ni siquiera sabemos si existen o no existen. Es decir, no tenemos realmente cuantificado si es una realidad o no. Digamos, estamos generando un parámetro muy, muy grande para tratar de no equivocarnos. Entonces, falta muchísimo que hacer para tener esa certeza. Uno sí podría, digamos, tener la certeza de decir que más de casi 600,000 especies han sido de alguna forma documentadas a nivel mundial y que de esas 600,000 a nivel mundial, Costa Rica puede darse el lujo, con todo el esfuerzo que hizo a finales de los 90s, bueno, inclusive a principios de los 90s hasta el 2010 por ahí, en todo lo que era la documentación de especies, tanto de flora y fauna, darse el taco de decir que tenemos registradas, documentadas, identificadas unas 120,000 especies. E igual ahí abrimos la brecha y estamos diciendo que nosotros más o menos esperamos tener unas 500,000 a 600,000 especies. Es decir, es otra brecha que es muy grande y al final nunca la vamos a conocer a no ser que nosotros continuemos trabajando arduamente en lo que es la identificación de estos organismos, especies, tanto terrestres como aéreas, flora, fauna, etcétera. Entonces, eso es algo que nunca lo vamos a conocer del todo. Y eso se le complementa a lo que es el medio ambiente quizá más importante, digamos, el medio ambiente sociocultural, porque en algún momento el debate es qué es más importante para este planeta, el entorno natural o el entorno social, es decir, las personas. Y quizá la conclusión que tenemos nosotros es el que uno depende del otro. Uno no es más importante que el otro, porque uno sin el otro posiblemente no exista. Entonces, al final, es un complemento importante y por eso la necesidad realmente de poder tener un equilibrio a la hora de nosotros poder hacer uso de esos recursos, tanto naturales, e inclusive los mismos recursos artificiales que en algún momento son creados por nosotros mismos, pero sobre todo el uso de los recursos naturales, porque al ritmo que vamos, posiblemente ya no vamos a tener más fuentes de recursos naturales como las que hasta ahorita tenemos para poder lograr seguir viviendo, digamos, en este planeta llamado Tierra. Y nosotros como especie humana, pues seguimos creciendo a un ritmo importante, al hecho de que llegará el momento en que tampoco vamos a poder abastecernos de los recursos que requerimos para poder continuar, digamos, sobreviviendo en este planeta. Entonces, sí es un equilibrio importante el que tenemos que hacer si realmente queremos que las cosas vayan caminando de la mejor manera. Y por eso es que tanto esfuerzo se hace ahora para hablar sobre temas de cambio climático, para hablar sobre regeneración natural, por ejemplo, para hablar sobre el poder trabajar en procesos sostenibles, el desarrollo amigable con el ambiente, etcétera.
pero que no lo hemos logrado hacer realmente de forma responsable. Uno diría que en el mundo natural, nuestro planeta es nuestro planeta es el que está realmente sosteniendo lo que es la vida actual. Nosotros no podemos existir si esa parte natural desapareciera o se disminuyera su tamaño, lo que les estaba comentando. El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza, toda la vida, inclusive para el tema de la medicina, digamos, sobre todo ahí que es tan fundamental, pero para poder avanzar en todo el tema de la tecnología, los materiales, de a dónde vienen, realmente vienen de la tierra, todos los minerales que se requieren para hacer una cosa, la otra, etcétera. Entonces siempre hemos dependido realmente de la naturaleza para poder seguir adelante. Tanto es así que hoy día nos hemos estado dando cuenta y tenemos que volver otra vez a tratar de rescatarla, tratar de salvarla para poder continuar haciendo lo que nosotros nos gustaría seguir haciendo, que es entrar en el desarrollo económico que de alguna forma se equilibra con el desarrollo natural. Todos los desarrolladores tecnológicos y funciones humanas que forman la troposfera, que es realmente donde se genera todo el tema de el primer componente ambiental, el agua, el aire, digamos, donde pasa todo lo que son los ciclones, tormentas, etcétera, no puede existir por sí mismos en forma independiente. Necesitan esos de los ecosistemas naturales que están contenidos en el resto de la biosfera, que es donde se genera la vida, donde estamos, esa parte de donde estamos nosotros. Una de las causas del problema ambiental es no ver este hecho fundamental con la claridad necesaria y perderlo de vista en nuestras formas de vida actuales. Entonces, eso para reflexionarlo. El problema ambiental. ¿Cuándo decidimos el problema ambiental? Cuando decimos el problema ambiental nos referimos al problema producido por la humanidad a lo largo de la historia, digamos, y es terrible. Al problema que afecta a nuestro planeta y a todos nosotros. Pero este gran problema de fondo no es fácil de ver para muchas personas porque está producido por la suma de todas las pequeñas acciones de cada integrante de la humanidad. Acciones que a primera vista posiblemente no se logren ver o nos parecen correctas. No vemos efectos inmediatos. Pero que de alguna forma la causa, producto del efecto, son graves y hacen un daño profundo. Por ejemplo, si ustedes usan un desodorante en aerosol y realmente ustedes no consideran que eso realmente afecte en nada. Pero si 7.000 millones de personas usan un desodorante en aerosol, el impacto que le estamos generando a la atmósfera es impresionante. Estamos prácticamente destruyendo esa capa que permite la vida. Y por eso viene todo lo que es el efecto invernadero, las lluvias y demás. Y eso es solo un elemento. Entonces, cuando usted suma todas esas pequeñas cosas que usted hace, digamos, como usar envases desechables de solo un uso, por ejemplo, digamos, bueno, más bien de echarle los reciclables de solo un uso, también. Entonces, ahí está, digamos, limitando la posibilidad de evitar una contaminación masiva, pero a veces creemos que porque soy yo nada más, entonces no hay ningún problema. El asunto es que tenemos que verlo un poco más allá, con miras hacia lo que los demás están haciendo. Entonces, cuando hablamos de los problemas ambientales, nos estamos refiriendo a cada uno de los distintos problemas que componen el problema ambiental, y particularmente los que se producen en un determinado lugar. Todos juntos, digamos, no resultan más visibles porque en ellos podemos ver claramente las malas acciones humanas y sus efectos inmediatos sobre el ambiente del lugar afectado. Es decir, solo ya en el momento en que veamos todo eso junto, lo veamos en un sitio X, por ejemplo, la deforestación que está sufriendo el Amazonas en este momento de forma miserable, para ponerlo de algún término, por esas empresas transnacionales que buscan cómo hacerse multimillonarias a través de la corta de los árboles para poder sembrar soja o para poder sembrar o para poder llevar ganado o solamente para poder comercializar la madera, etcétera. Eso realmente lo que está haciendo es provocando un impacto demasiado grande, digamos, al planeta, y sobre todo porque en Latinoamérica es donde se encuentran, podríamos decir que los mayores reservorios, digamos, de bosques del mundo.
Es decir, son de alguna forma, aquí es donde realmente estamos sosteniendo, digamos, este planeta por los grandes esfuerzos que hemos hecho en la parte de conservación y por los recursos que aún nos quedan, pero la destrucción que tenemos también es inmensa y ahora vamos a ver algunos datos. Nosotros aquí no tenemos, por dicha, ni tenemos la posibilidad de poder ver plantas nucleares trabajando día y noche, es decir, fumarolas inmensas del tamaño de una plaza, digamos, emanando humo día y noche durante todos los días del año, durante muchos años, para poder tener la posibilidad de hacer diferentes equipos de manufactura o lo que se quiera construir, digamos, en este caso. Entonces, ese impacto hacia el ambiente realmente es importante. Aquí uno ve las fumarolas esas pequeñitas que están ahí en quepos, ahí donde se produce el aceite de palma, y ya eso nos genera un impacto, no solo un olor, sino un impacto. Pero realmente eso es tan ínfimo cuando lo vemos a nivel de escalas en otros países desarrollados. Y por eso estos países desarrollados al final lo que hacen es tratar de borrar su huella ecológica, tratando de ayudarnos a nosotros a que conservemos lo que tenemos. Entonces es impactante. Ahora se están haciendo muchos esfuerzos, por ejemplo, para poder evitar todo el tema de la contaminación de los ríos y demás. Entonces, Costa Rica está avanzando mucho en eso, pero el impacto ha sido tan grande que la respuesta es tan lenta que no se sabe realmente si lo vamos a lograr o no. Pero bueno, el tema aquí es, y siempre será importante, y es algo que ustedes siempre tendrán que transmitir, es el hecho de que cada acción cuenta. Es decir, no porque tengamos un país muy contaminado o no porque estemos provocándole un daño al ambiente, es que tenemos que dejar que realmente las cosas sigan su curso y que todo al final va a ser destruido y que no hay forma de poder reversar toda esa situación, sino que realmente lo que estamos pensando y debemos de pensar es que el aporte que hagamos, por mínimo que sea, va a generar un cambio y ese cambio tiene que ir en la dirección positiva. Entonces, ya hoy día, por ejemplo, esa foto que aparece ahí de los osos polares ya no tienen realmente, digamos, ni siquiera dónde tratar de resguardarse todo lo que son los bloques de hielo, digamos, donde ellos están, normalmente tenían su hábitat, están desapareciendo, sobre todo porque las aguas se vuelven más salinas, y entonces también las aguas se vuelven, bueno, se incrementan, los niveles de agua se incrementan y demás. Entonces, todo eso es una cadena de problemas, o la cantidad de basura que se puede observar, digamos, en la foto de la derecha también. Y así sucesivamente, digamos, una serie de impactos que son importantes. Pero realmente los problemas son siempre, digamos, de alguna forma, los referentes, por mínimos que sean y pequeños que sean, los referentes de cuánto es el efecto que le estamos causando a nuestro planeta. Uno podría empezar a preguntar aquí, ¿qué hemos visto nosotros, por ejemplo, en nuestras comunidades que al final ustedes consideren que realmente en el lapso del tiempo y en la forma constante pueda generar realmente un impacto ambiental que se vuelva prácticamente irreversible? Entonces yo podría lanzar esa pregunta. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? ¿Qué ejemplos me podrían dar? A ver, 1, 2, 3, 4 personas que me puedan ayudar. Profe, yo pienso que en los espacios rurales todavía, bueno, y ni tan rurales, todavía se ve mucho lo que son las quemas, incluso de basura y no solo de hojas y residuos de árboles y naturaleza, por decirlo así. Okay. Es cierto. Sí, yo creo que las quemas ahorita, inclusive lo veíamos en el informe del Estado de la Nación, la cantidad de incendios que nosotros no nos damos cuenta que están ocurriendo. En este momento creo que ya se contabilizan este año más de 2.000 incendios, pequeños o grandes, ¿verdad? Pero que de una u otra forma han tenido que ser atendidos. Pero ponga todos esos incendios, digamos, en un sitio juntos. El impacto que usted puede visualizar ahí es enorme, enorme, enorme. No solo para, digamos, para el ser humano, en términos de contaminación, en términos de destrucción de infraestructura, por ejemplo, sino en términos de biodiversidad, de hábitat y de transformación de todo el ecosistema como tal, porque eso no se vuelve, digamos, a revertir. Ayer, por ejemplo, andaba recolectando cámaras trampa en el lado del Cerro Paraguas, donde llaman Altamira.
Y cuando uno ve esos potreros ahí, bueno, en este momento están en un proceso tal vez de recuperación, puede ser porque la gente no tiene el tiempo o demás para poder estarlos trabajando, pero esos potreros están completamente destruidos por una razón muy sencilla, digamos, se utilizó el fuego para poder limpiar lo que era el bosque, para a partir de ahí empezar a hacer las áreas de pasto y demás, no porque la madera les interesaba, porque la madera siempre se pudrió, digamos, ahí nunca la sacaron, sobre todo en aquellos años donde no había forma de cómo sacarla, ni la madera valía tampoco, es decir, era una situación compleja. Entonces, eso es algo, digamos, de un referente de lo que inclusive hoy día se puede utilizar. Las prácticas de lo que son el uso del fuego vienen desde hace miles de años, inclusive cuando hablábamos de los páramos, hablábamos de que hace 4.000 años existen los páramos y que resulta que desde ese entonces ocupa del fuego para poder sobrevivir. Y es curioso, el tema es cuando el hombre acelera ese proceso y hace más bien que no solo viva, sino que más bien muera. Entonces sí, eso es un tema muy, muy delicado. Costa Rica casi no lo vive, pero ustedes han visto en noticias, por ejemplo, los incendios en Estados Unidos, en California, que es tremendo, digamos, ahí hay bomberos forestales dedicados única y exclusivamente a atender ese tipo de incendios, pero estamos hablando de una magnitud más allá, digamos, de la que ustedes puedan poder imaginarse. Estos bomberos son demasiado especializados. Tengo un amigo allá, digamos, que lo que hace es trabajar únicamente 4 meses al año, porque es tan bien pagado, digamos, pero corre el peligro de que prácticamente pierda la vida, digamos, en un siniestro de esos. Entonces, la destrucción del bosque que hay ahí es tremenda. Y ahora ustedes me podrían decir, pero ¿cuál es el bosque que hay ahí? Bueno, mucho del bosque que hay ahí es artificial también, porque es bosque que ha sido, digamos, plantado. Entonces, hay mucho más posibilidades y sobre todo si son pinos y cipreses, bueno, pinos, que es lo que hay allá, pues arden mucho más rápido por la resina que tiene y demás, entonces el impacto se va generando más. Y la gente, como tiene recursos, se va a vivir dentro de esos bosques, que es bellísimo, pero resulta que están expuestos a que eso ocurra. Pues eso es muy delicado. Acá, por ejemplo, en la región nuestra, yo no sé si ustedes saben, pero aquí tenemos una de las cuadrillas, sí, le decimos como una cuadrilla de incendios forestales compuesta por 8 personas que tiene prestigio a nivel nacional. Es decir, está conformada por muchachos con una condición física impresionante, pero con un conocimiento del uso de las herramientas también impresionante. Entonces, esta cuadrilla inclusive ha sido contratada para poder ir a apagar fuegos a Guanacaste, por ejemplo, que es donde más experiencia tienen. Es decir, a ese nivel hemos llegado aquí, pero el tema que uno siempre se pregunta es, ¿deberíamos de haber llegado ahí? ¿O realmente lo que tenemos que hacer es prevenir para que eso nunca ocurra? Entonces, ahí es donde está, digamos, el gran dilema. Es decir, tenemos que tenerla, claro, pero ojalá nunca tengan que actuar, porque nunca hayan incendios. El problema es cuando los hay, y los hay constantemente. Entonces ahí sí hay un impacto muy grande. Las quemas que se hacen acá, que son autorizadas por la ley, en este caso por el decreto del MAC, por ejemplo, ¿cuánto se quema? Son muchas, pero muchas hectáreas. ¿Cuánto afecta? A muchas, pero muchas vidas. Gente que padece problemas de respiración, por ejemplo, digamos ahí, o solo el hecho de la suciedad, digamos, que eso provoca a nivel de los patios, de las casas, etcétera, digamos, todo eso es parte del impacto. Sí, ese es un tema que sí realmente, digamos, hay que analizarlo y que se las trae, la verdad. ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, aquí en Jiménez, ahí en el centro, se han reducido los manglares un montón al paso de los años. Y también, digamos, por ejemplo, la carretera que hicieron para el otro lado de Perla, ahí atraviesa, hay una parte donde uno atraviesa el manglar así completamente, y todo eso siento que ha afectado un montón para reducir la biodiversidad y el ecosistema que hay ahí. Imagínense, por ejemplo, y es algo de lo que nosotros hablábamos en algún momento, ir de aquí, por ejemplo, a Limón, o cruzar de aquí al Caribe por Buenos Aires, con una carretera debidamente construida, son 40 minutos. Eso es lo que uno dudaría, digamos, de acuerdo al trayecto que hay en términos de distancia. Por supuesto, las leyes ambientales y todos los reconocimientos internacionales que van por encima de la ley nacional no lo permitirían, pero digamos que lo permitiera. El impacto que se genera producto de los vehículos automotores
para salir desde la frontera o desde Buenos Aires para ir hasta Moín, pasando toda, digamos, pasando toda, sea el Cerro de la Muerte, o sea, la Costanera, hasta llegar al otro lado, la contaminación es enorme, enorme, enorme. ¿Qué pasaría si realmente nosotros pensamos en que eso se puede disminuir a partir de la construcción, por ejemplo, de una carretera como esta? Eso es algo que uno diría, sería genial. Ahora, ¿qué pasa? Se fragmenta todo un ecosistema, todo un hábitat. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en los manglares. Entonces, hay especies que realmente no pasan más allá de aquel sitio donde hay una intervención y se mantienen en un lado, pero tal vez dependen del otro sector para poder sobrevivir. Entonces, la especie tiende, digamos, a desaparecer, tiende a morir. Provocamos lo que llama uno un efecto de borde, en el sentido de que las especies realmente, por sus hábitats y costumbres, pues no pueden subsistir por sí solas o provocan que especies, sobre todo exóticas, puedan ingresar sobre esas rutas y puedan generar un impacto a la biodiversidad endémica local muy alto, irreversible. Por ejemplo, los gatos, para poner un caso, que son de los felinos más depredadores que tiene este planeta para lo que son las aves, por ejemplo. Muy lindos, los chineamos mucho, pero afuera son una amenaza para la biodiversidad, una amenaza realmente. Entonces hay que tener ese cuidado, digamos, también. Pero sí, ese es un impacto importante que realmente sea. El tema es que usted podría decir, bueno, pero fue nada más este humedal. El problema es cuando ocurre en Palo Verde, cuando ocurre en Caño Negro, cuando ocurre, digamos, en todo el resto de humedales que pueda tener el país que son importantes. Y entonces empecemos a drenarlos, a secarlos y entonces ahí sí va a haber un impacto país y que va a ser, digamos, muy visible y va a tener consecuencias muy, muy graves. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra o algún otro? Profe, también la sobrepoblación, que se va a zonas rurales, cada vez quita más lo que es los árboles y alejan, bueno, quitan también lo que son la vida silvestre, los animales, los empujan a ir mal a otros hábitats. También con la sobrepoblación pasa de que se meten a... Esto nos pasó una vez que fuimos a investigar en Río Cañas, que la gestora se tuvo que ir en la mañana porque se había metido a robar unos palmitos, creo que eran, en lo que era un lugar protegido. Entonces destruyen el ambiente, se roban un producto y si ese producto no se gasta porque se confisca, se puede hasta perder y eso ya es pérdida total. Sí. Te voy a poner un caso, digamos, en ese, bueno, no tanto el palmito, porque el palmito, el problema es cuánto dura una palma, digamos, para alcanzar su etapa de madurez. Es decir, estamos hablando de años para llegar a esa etapa de madurez y poder cosechar el fruto que ella tiene, digamos, en este caso el palmito, sea blanco, sea morado. Eso se requiere mucho. Pero vea, por ejemplo, casos críticos, digámosle así. Cuando se amplió la carretera esta que va para el Cerro de la Muerte, que va para Cartago. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo que hacer todo un descuaje de árboles a ambos lados de la carretera. Sobre todo ahí lo que habían era mucho jaúl, que es el árbol que crece cuando hay derrumbes y naturalmente él crece, digamos, ahí, se hacen grandes, gruesos, etcétera, pero el jaúl es una madera suave. Algún que otro roble, por ejemplo, por ahí, alguna otra que otra especie, digamos, también ahí. Bueno, hubo un decomiso, no un decomiso, sino que en el caso de Villamines, donde está el proyecto del CATI, digamos, bajando hacia Piedra Alta, ahí hay una casona enorme, bellísima, digamos, y es un sitio muy interesante de un estudio que se hizo del CATI para aprovechamiento de lo que son los robledales como especie para lo que es la construcción, que antes se decía que no funcionaba, solamente para basas y demás. Bueno, ahí se logró hacer ese experimento y se logró concluir que sí se puede, digamos, hacer, y ahí está la casona y es bien interesante. El asunto es que todos esos árboles que se cortaron, nadie puede hacer uso de ellos. Entonces todos se acopiaron en la plazoleta que había en ese lugar. Y resulta que la única posibilidad de hacer uso de esos árboles es entregándoselo a una escuela a través de un juez y a través de un proyecto de la escuela. En esa zona solamente hay 3 escuelas. Las 3 escuelas son de recursos bajos.
no tienen realmente, digamos, cómo apadrinar o ir más allá con un proyecto más que la madera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Hoy día, toda esa madera que estamos hablando, de muchas pulgadas de madera, toda esa madera se pudrió. Y la plazoleta, que era un sitio bellísimo y todo para ahí, hoy día es un sitio lleno de materia orgánica y para ponerlo de alguna forma es un barrial. Entonces, esas son de las cosas injustas que en algún momento se hacen también, en el sentido de cómo no se aprovechan a veces, ya que se hace, digamos, o se tiene que hacer tal vez no el daño en este caso, pero sí que tiene que hacer, digamos, todo este aprovechamiento se pueda realmente reutilizar esos recursos. Pero bueno, en esos casos ni siquiera eso ocurrió, entonces es complicado, la verdad que sí. Y la ley no lo permite, entonces es un tema que al final usted tiene que dar que las cosas se queden ahí, se pudran, igual que en el caso de este mismo proyecto, el CATI, cuando entras dentro de esa montaña, encontrás pilas ya cubiertas por musgo y todo, que ya casi no se ve, de madera de roble, que si alguien lo quiere utilizar para leña, es impresionantemente buena, o inclusive para postes. Ya no, porque ya está podrida, digamos, con tantos años de estar ahí, pero esas son cosas que ocurren también. Gracias, José. ¿Alguien más quería hacer algún aporte? Profe, tal vez también mucho sea lo que es la contaminación de los ríos, porque mucha gente tiene como las costumbres de ir a hacer carnes asadas, digamos, y dejan ahí toda la basura o llevan los perros y los bañan ahí, el champú, y obviamente le hace daño a las especies. Entonces, también eso sí he visto que se da mucho. Y vos sabes qué interesante, porque ese es un ejemplo muy bonito para el caso de las pequeñas acciones que llegan a generar grandes impactos. Usted dice, ya, yo baño a mi perrito ahí con champucito y todo, bien bonito en el río, ¿no? Y no pasa nada, soy yo. El problema es cuando hay miles de personas haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la biodiversidad local? Es decir, la biodiversidad acuática que está, digamos, ahí, las especies que son propias del lugar, generan impactos que son irreversibles. En algunos momentos las especies quedan ciegas, por ejemplo, los peces quedan ciegos por el químico que tiene, digamos, el champú, o en algunos casos mueren. Muchas especies mueren que son más pequeñas, más débiles, mueren. Y nosotros no consideramos que estamos haciéndole realmente ningún daño al planeta, simplemente estamos tratando, digamos, de hacer un buen gesto. Tenemos una mascota, la chineamos y punto, digamos, la tenemos limpiecita y todo, y ahí no pasó nada. Profe, de hecho, Disculpe, o sea, bueno, incluso que hasta uno mismo cuando va a un río o algo así, te lleva a poner bloqueador o repelente o algo así, eso viene siendo contaminante para todas las especies que hayan ahí mismo. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Cuando se hace el bloqueador, no es pucha, y por eso inclusive las piscinas no se dejan entrar en bloqueador por la contaminación que se da, pero más por el impacto visual, porque ahí no hay especies, digamos, a no ser la humana. Pero cuando usted va a las costas, pues sí, tiene que protegerse, digamos, y luego ¿dónde se quita eso? En los ríos. No se viene a quitárselo a la casa, se lo quita ahí en el primer río que se encuentra, en la primera caída de agua que se encuentra, ahí se lo quita. Y ahí es donde se empieza a generar ese impacto realmente. ¿Quién me iba a decir también? Dime. No, que yo le iba a decir que muchas veces, de hecho, la gente dice, como voy y baño el perro, incluso el carro, en el río para no gastar agua, pero o sea, está contaminando el río y las especies y todo, o sea, entonces es como doble moral, pienso. Sí, pero inclusive es lo mismo cuando usted dice, voy a lavar el carro, digamos, y aquí, por ejemplo, yo lo voy a decir franco, yo lo he hecho, y inclusive aquí hay que ser muy honestos. En mi caso, aquí donde vivo, yo tengo jardines, y en el verano no hay otra forma de poder sostener todo esto aquí que no sea, digamos, utilizando agua del acueducto. Y cuando uno hace eso, digamos, aquí no hay ningún problema, pero el tema es lo mismo. Esa es mi percepción, porque a mí, digamos, aquí no le falta el agua, digamos, a nadie, porque hay una buena naciente, pero el tema es, más abajo, ¿a cuánta gente le hace falta el agua? Es decir, ¿cuánta gente no tiene acceso al agua? Entonces, muchas veces pensamos nada más en mi espacio y en mi confort. Y asumo que lo que yo estoy haciendo realmente no le va a afectar a nadie. Y realmente lo que yo hago de una u otra forma le afecta a muchísima otra gente. Si yo desperdicio el agua, hay millones de personas que mueren porque no tienen agua,
o hay millones de personas o miles de personas que tienen que trasladarse 10, 12, 15 kilómetros con un baldecito a ir a traer un poquito de agua que en muchos casos está contaminada para poder subsistir. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que es cuando nosotros reflexionamos y analizamos y creemos y vemos que realmente tenemos que hacer un cambio. Y yo creo que ahí es donde nosotros, por lo menos este grupo que estamos aquí, en esta clase que estamos acá, yo diría que nosotros no tenemos problemas en que nos digan esas cosas. El asunto es que más bien nosotros tenemos que ir a ayudar a la gente a que entienda que esas cosas no están bien, porque yo pienso que todos aquí pues lo tenemos muy claro. Pero tenemos la responsabilidad de ir y replicarlo y decir a la gente, miren, las cosas no están bien, tenemos que mejorar así, así, por esto, esto y esto. Entonces va un poquito por ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito y ahorita continuamos también. Bueno, la percepción del problema es lo que estábamos hablando, dice, debido a nuestra naturaleza humana percibimos lo que actúa sobre nuestros sentidos. Por ese motivo somos capaces de percibir solamente los problemas ambientales que ocurren en nuestro entorno más próximo, como nuestro barrio, nuestra ciudad o los lugares por donde transitamos, nada más. Después de ahí, no logramos visualizar algo ya mucho más macro. Es decir, vemos que se tiró una basura al río, vemos que alguien tiene un botadero chiquitito clandestino, pero no vemos, por ejemplo, que hay un mar de basura en alguna parte del mundo, o que todo lo que tiramos aquí va hacia el mar lo lleva hacia las playas y que al final de cuentas a alguien más le estamos encajando todo eso. Pero que afecta al ambiente global solo lo percibimos cuando sus efectos se hacen sentir en nuestra región o en nuestro entorno más próximo. Eso sucede cuando los problemas ambientales han agravado lo suficiente para manifestarse en todo el planeta. O sea, cuando ya es tarde para poder prevenirlo. Mucha gente, digamos, está claro de que realmente existe, digamos, un problema, de que hay un impacto que se llama, que el ambiente está alterado, etcétera. Y por eso vienen todas estas conferencias, digamos, en el caso de Río más 20, que fue una de las últimas que se hicieron. Bueno, ahora por dicha, el nuevo presidente de Estados Unidos, John Biden, al final es una persona que, un señor ya adulto mayor que es muy comprometido con el tema de cambio climático, algo que Trump no lo era, digamos, inclusive se salió de todos estos protocolos porque para él es un gasto, sobre todo porque el que está con una mente, una visión de desarrollo no sostenible, sino más bien desarrollo económico, esos elementos, digamos, estos esfuerzos en temas como cambio climático, lo que hacen es frenar las economías y inhibirles y restringirles la posibilidad de que ellos puedan seguir creciendo a costas, digamos, del efecto que le puedan causar al planeta. Entonces, este señor es todo un empresario y por supuesto que va a decir, no, eso no me sirve a mí. Este otro señor es una persona mucho más humilde y realmente entiende que Estados Unidos tiene un rol sumamente importante o juega un rol muy importante para poder generar ese liderazgo y ese acompañamiento y apadrinazgo que pueda tener de otros países para poder revertir mucho de lo que ahí se está haciendo y poder asignar recursos para que se hagan las acciones que tengan que hacerse para ir mejorando toda la situación. Entonces, sí hay consenso, lo que pasa es que lo que hay son muy pocas formas, digamos, o esfuerzos para poder mitigar todo lo que se está haciendo. Algunas cifras que nos pueden tener, digamos, una radiografía sobre la situación ambiental global. Y estos son datos, y estos datos cambian a cada rato. Y depende de a dónde los tomes, también cambian. Entonces, pero por lo menos lo que hacen es que te hacen un llamado, una alerta, y te dejan ver que hay una situación que sí está delicada. Más de 17 millones de hectáreas de bosque en el mundo son destruidas cada año. 17 millones de hectáreas. Costa Rica tiene en conservación 1.800.000 hectáreas. Y esa es la cuarta parte del país. Entonces, nada más imagínense en el impacto que pueda, digamos, del que estamos hablando. Pero si esos 17 millones de hectáreas, el porcentaje más alto se destruye en Latinoamérica, aún la alarma es mucho más fuerte, digamos, es mucho más impresionante. Más de 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten cada año a la atmósfera. Es decir, es esa contaminación y por eso los efectos de gas invernadero, la destrucción de la capa de ozono, etcétera. Según la Organización Mundial de la Salud, 2 millones de personas mueren al año en el mundo por enfermedades y afecciones relacionadas con la contaminación. Es decir, no es algo que usted se lo pueda brincar por ahí o que usted pueda decir, no lo vi. Ese dato, digamos, no lo vi.
Entonces realmente es algo muy, muy serio. Hay más de 1000 especies de animales y más de 2000 especies de diferentes especies de flora en grave peligro de extinción o amenazadas por las actividades del hombre. La tasa de extinción de especies ha aumentado en un 100% en los últimos años. Por supuesto, porque entre más destruimos el bosque, más destruimos el hábitat para que las especies puedan sobrevivir. Y para lograr esa diversidad, digamos, de especies, es decir, ese gran número de especies por kilómetro cuadrado. Aquí podemos tener algún número de especies por kilómetro cuadrado, pero si hablamos de biodiversidad, no hablamos de esa distribución de especies como tal. Se generan en el mundo diariamente 4 millones de toneladas de basura doméstica, que es demasiado, demasiado, demasiado. Entre 20 y 50 millones de toneladas pertenecen a basura electrónica, que contiene sustancias tóxicas y peligrosas para la salud humana. Además, llegan al mar 6,4 millones de toneladas al mar y océanos. Es decir, ahí es donde realmente hay un impacto que es casi irreversible. Yo no sé qué habrá que inventarse una máquina muy poderosa, muy novedosa, que la podamos meter ahí dentro de este mar de basura que existe en el planeta para poder limpiarlo, pero eso no va a ser tan fácil y no es tan rentable y la gente no le va a interesar invertir en esas cosas. Entonces, lo más fácil es seguir produciendo basura, tirándola al mar, al agua, digamos, y que vaya al mar, etcétera. En el 2010 se calcula que habrán 50 millones de personas desplazadas como consecuencia de desastres o problemas ambientales graves. Y puse el 2010 porque hablaba de 50 millones de personas desplazadas. Póngale en 10 años más, al ritmo en que hemos crecido, el ritmo en que hemos hecho uso de los recursos naturales de forma irresponsable. Entonces, es algo que realmente no lo podemos medir y conforme pasan los años es cada vez más complicado. El 40% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Eso es algo muy delicado. Nosotros todavía no lo hemos vivido, no hemos vivido esa parte, porque realmente, bueno, aquí en Costa Rica casi que el 100% de las personas tienen acceso a agua potable. Habrá un que otro caso donde realmente no se podrá. No son casos muy aislados. Claro, Costa Rica es un país muy pequeñito. Pero ahí nada más basta con ir a la India o ir al continente africano, digamos, en caso de China, por ejemplo, en muchas de las zonas rurales, etcétera, donde realmente, digamos, el agua potable es imposible, digamos, de poder accesar o de conseguir. Pues eso es algo muy delicado. Y el agua es realmente la que provoca que nosotros podamos tener vida en este planeta. Ok, el clima está cambiando como perspectiva, digamos, de la realidad ambiental. Peligra el suministro de agua y de alimentos. Aumenta el riesgo de sufrir impactos por desastres o fenómenos climáticos extremos. Aumento de propagación de enfermedades. Millones de personas morirán por estas razones. Esta situación parece el trama de películas catastróficas, pero es así, es la realidad. Algo así como cuando uno ve Geotormenta o esas películas que salen ahí, que al final muchas de ellas son realidad. Inclusive cuando veíamos creo que era Sony, una fábula que daban antes en la televisión y veíamos los carritos volar. Bueno, ahora ustedes se pudieron dar cuenta en las noticias que ya, creo que es en China, donde ya se está tratando de implementar este tipo de transporte como taxi. Entonces están probando ya con seres humanos a ver si funciona, digamos, carritos que van en el aire, digamos, si tienen cierta velocidad y la capacidad de poder estar ahí, etcétera. Entonces todas las cosas van siendo realidad. Entonces, cuando hablamos de impactos ambientales, todo esto también va siendo realidad. El caso, por ejemplo, de las tormentas que se dan ahora. La semana pasada, por ejemplo, que nosotros teníamos una tormenta aquí, digamos, una rayería, digamos, en marzo. Es decir, eso no es normal. Vea, por ejemplo, ahora, es curioso, los abejones llegan en mayo. Ayer, el balcón donde yo estoy estaba inundado de abejones. Eso no pasaba antes, porque antes todo era mucho más estable. Es decir, había más posibilidad de poder calcular realmente qué es lo que pasaba, digamos, en un mes y otro. Y para eso se utilizaba mucho para sembrar y todo esto. Pues hoy día ya la gente dice, no, ya podemos sembrar, ya no hay ningún problema. Es decir, ya se metió el invierno, por ejemplo. Entonces, son situaciones que al final
muestran que el planeta está sufriendo cambios que son irreversibles y cada vez esos cambios van a ser mucho más catastróficos, van a ser mucho más impactantes y nosotros vamos a tener mucho más situaciones con las cuales lidiar para poder enfrentarlos. El problema ambiental se ha producido por la mala relación que ha tenido la humanidad con la naturaleza a lo largo de la historia y que se ha agravado en los últimos siglos, llegando a la crisis que tenemos actualmente. Por ejemplo, aquí nada más puse esto, digamos, hay una vieja idea instalada en gran parte de la humanidad y que proviene de épocas remotas cuando la humanidad era poco numerosa, la idea de estar viviendo en un mundo infinito, con áreas naturales infinitas y con recursos inagotables. A partir de esa concepción, el mundo y de la naturaleza, todos los actos y emprendimientos humanos nunca tuvieron en cuenta su costo ambiental, porque todo era infinito, nunca se iba a terminar, el petróleo nunca se iba a terminar, el agua nunca se iba a terminar, los minerales nunca se iban a escasear, etcétera. Entonces no había ningún problema en hacer uso de ellos. Claro, el problema es que la población ha crecido, digamos, muy fuertemente en lapsos de tiempo muy cortos. Entonces, antes se duraba mucho más tiempo para que se pudiese hablar de millones de personas. Ahora, pues en lapsos muy cortos, por ejemplo, qué sé yo, en 10 años usted puede estar pensando perfectamente que la población creció en 1.000 millones de personas. Entonces, eso era algo que no se podía, digamos, visualizar en otros tiempos. La reacción, digamos, la relación de humano con la naturaleza, es decir, siempre tratando de ver cómo le sacamos el jugo, cómo, por ejemplo, matamos todas las ballenas que podamos para poder sacar de ahí el aceite y poder sobrevivir, sobre todo. Esto pasa mucho, digamos, en la parte de Europa, o matar, en este caso, las focas y demás, o simplemente, digamos, actos de cacería, como coleccionistas. Es decir, al final, esa mala relación que hemos tenido con la naturaleza es la que nos está llevando, digamos, a enfrentar lo que es la crisis actual. La sobrepoblación, nada más vean los datos. En 1812 éramos 1 billón de personas. En 1912 éramos 1,5 billones. En el 2020, más de 8.000 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos dicen que la Tierra tiene la capacidad máxima para abastecer entre 9.000 y 10.000 millones de personas. ¿A cuánto estamos de ahí? Es decir, ustedes lo van a vivir, ustedes van a tener ese dato. Inclusive casi que hasta yo lo voy a tener ese dato, digamos, de 9.000 a 10.000 millones de personas, porque eso está prácticamente a la vuelta a la izquierda. Entonces, se supone que cuando lleguemos a ese tope, es decir, 1.000 millones de personas más, vamos a entrar en una crisis que va a ser muy existencial, es decir, donde nosotros quizás no vamos a poder sobrevivir. Hay que enfrentar eso. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en muchos de los casos? Cuando se habla de cantidad finita de los recursos, por ejemplo, hay más de 100 billones de animales de granja. ¿Qué ocupan ellos? Alimento, agua. Por ejemplo, darle agua, por ejemplo, a 50.000 millones de pollos, que es más o menos lo que se produce en el mundo. 1,5 billones de cabezas de ganado. Solo 1,5 billones de cabezas de ganado consumen 45 billones de galones de agua y comen 135 billones de litros de alimento. Hay 1,5 billones de cerdos. Entonces, cuando usted empieza a ver esos datos y lo que se requiere para poder lograr tener esa cantidad de animales para consumo, porque todo eso es para producción, para consumo, esos datos provocan alarma en el sentido de que no tenemos la capacidad de poder seguir el ritmo en el que estamos si seguimos utilizando los recursos de forma finita, en este caso. Entonces, sí es un impacto muy, muy grande. Aquí todavía, por ejemplo, Pérez Celedón, una chanchera grande anda en 3.000 chanchos, por ejemplo. Alguien que tenga mucho ganado puede andar en una finca con 3.000 cabezas de ganado, 5.000 máximo, digamos aquí. Entonces uno todavía no logra visualizar esa cantidad, digamos, de impacto que hay. Pero, por ejemplo, cuando fuimos con unos estudiantes a San Carlos y estuvimos por el sector de la Tigra, que ahí se producen pollos, hay empresas ahí que producen o que venden, digamos, 15.000 pollos por día, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos venden al mes? ¿Cuántos venden al año? ¿Cómo pueden lograr hacer que eso, digamos, al final sea, digamos, sostenible?
y por eso usted va, digamos, ahí a la compra de, digamos, a comprar pollo frito y prácticamente no se lo regalan porque es más caro casi regalárselo casi que cobrarle algo, digamos, es algo impresionante, digamos, usted se come, digamos, la cantidad que usted quiera porque hay un exceso, digamos, de producción en este caso, pero ¿cuánto cuesta realmente poder producir todo eso? El impacto que se genera. Entonces, es algo de lo que hay que tener, digamos, presente, sobre todo en la industria automotriz y todo eso que también ya estamos hablando de minerales y demás, que también es importante. Humanos por día consumen 5.2 billones de agua y 21 billones de litros de alimento. Es decir, es algo importante, digamos, y esto está subiendo, se está incrementando. Se generan diariamente 4 millones de toneladas de basura doméstica, entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica. Bueno, ya lo hemos visto, llega al mar 6,34 toneladas. El exceso de pesca, se estima que para el 2050 no habrá más peces en el océano, al ritmo que estamos ahí. Por eso ahora todo lo que se implanta, digamos, a través de leyes y demás para lo que es la pesca sostenible. Pero antes de que existiera la pesca sostenible, resulta que existía, digamos, lo que era la pesca de arrastre y de empresas, sobre todo barcos que venían de Japón a nuestras costas a llevarse todo lo que ahí estaba con tecnología punta para no dejar absolutamente nada. Y luego seleccionaban nada más lo que ocupaban, el resto lo botaban, entonces eso más bien era contaminación en el mar. Hoy día por lo menos se trata, digamos, de regular un poquito. E inclusive han visto, por ejemplo, pesca mortal en Netflix, creo que es, o no sé, en algunos de los canales por ahí, pesca mortal. Ahí lo que muestra también es cómo, aunque sean mares sumamente agresivos, el humano tiene la capacidad de poder construir las máquinas necesarias y los instrumentos necesarios para extraer lo que ahí está debajo. Pues ahí todo lo que son las centollas, que son esos cangrejos enormes, que al final valen un montón de plata, sobre todo para ponerlos en la mesa de gente de mucha plata. Entonces, eso vale una cantidad grande de plata que al final provoca que la gente se le olvide que está generando un impacto. Entonces, ahí no hay una pesca sostenible, amigable, ni mucho menos. El suministro de peces comestibles se ha incrementado a una tasa media anual del 3,2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial de 1,6%. Entonces, realmente es interesante. Y luego vamos aquí a, bueno, son las 2. Vamos a dar 10 minutitos para que se puedan estirar, como lo habíamos acordado, y continuamos ahorita en 10 minutos, ¿les parece? Bueno, Está bien, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Bien, vamos a continuar. Espero estén por ahí todas y todos. Estoy. Aquí estamos, Ya. profe. Excelente, excelente. Bueno, entonces les decía que la política turística realmente es la que direcciona todo lo que tiene que ser el ordenamiento territorial para que al final un sitio, un cantón o un distrito, una comunidad se pueda convertir en un destino turístico, porque tiene que gestarse en las condiciones necesarias, desde el tema de transporte, desde el tema, digamos, de hotelería, dónde se va a construir, cómo se va a hacer, qué gente se va a capacitar, cómo va a ser el tema del aeropuerto, etcétera. Todo eso tiene que estar inmerso ahí. Y basado, digamos, en los ejes en los que así se haya definido. Cuesta mucho que eso se logre a nivel de cantones. Es más factible a nivel de país, sobre todo porque es mucho más generalizado y entonces es mucho más fácil poder decir qué sectores están listos y qué sectores no, y poder utilizar, digamos, esos sitios como los atractores. Esto nada más quería mostrárselos porque ustedes ya lo conocen, pero es nada más para que ustedes sepan que había realmente un auge importantísimo en lo que era el tema del desarrollo de la actividad turística que tenía Costa Rica hasta el año 2019. Realmente íbamos en un auge, en un crecimiento, en una variación casi del 5%, que era muy, muy importante para Costa Rica. Máxime que a nivel mundial andaba casi que en el 7%. Entonces andábamos casi que con los estándares a nivel mundial. Y que teníamos la proyección que para este año nosotros íbamos a llegar a los 4.000,
perdón, a los 4 millones de turistas. Y que vamos a generar más o menos, bueno, no, los 3.500.000 turistas, y íbamos a generar 4.000 millones de dólares. Esa era la meta que nosotros teníamos para este 2021. Por supuesto, ya eso es inalcanzable, tomando en cuenta que en el 2020 por ahí anduvo más o menos en unos 400.000 turistas por ahí. Todavía no tengo el dato exacto, digamos, pero realmente es muy, muy poco, sobre todo porque es el turismo que se contabilizó al inicio de los primeros 3 meses y lo que se fue contabilizando poco a poco al final, que fue más turismo doméstico, más turismo local. Importante también dejar claro que entre todo esto, digamos, entre el periodo 2017 y 2019, realmente la gente que viene, digamos, a Costa Rica, el turismo que se genera en Costa Rica, es más orientado a lo que es la parte natural, a pesar de que sol y playa tienen un 72%, es decir, que de alguna forma la gente viene y siempre quiere ir al tema de playa. Lo que pasa es que ahora no es tan exclusivo ni tan selecto, digamos, de hoteles todo incluido. En este caso, ahora es un poco más disperso y hace que se dinamice más todo lo que es la economía a nivel de país, dándole más posibilidades y oportunidades a mucha otra gente. Entonces, eso ayuda mucho y no tenemos, con excepción de ciertos sectores, un turismo más masivo. Por ejemplo, el caso de Jacó, en algún momento el caso mismo de Manuel Antonio. Pero ya en casos grandes estamos hablando de la zona norte del país, sobre todo Guanacaste, que es realmente donde ahí sí ocurre, digamos, un turismo más masivo, sobre todo porque la gente que llega al aeropuerto de Liberia, en un 80-90% va hacia lo que es la costa. Y por eso el impacto que se está generando, digamos, ahí en términos de abastecimiento del recurso agua, que viéndolo como problemática ambiental, es quizás de las más serias que se están enfrentando ahorita ahí. Aparte de lo que es el tema de alteración de lo que es el paisaje natural, producto de lo que sean las construcciones, independientemente que todavía ahí no se permiten construcciones muy altas, que eso ayuda muchísimo, porque si uno va, por ejemplo, a países que han apostado a lo que es el turismo masivo, como el caso de México, usted llega a un Cancún y son más o menos 6 kilómetros de edificios de una altura considerable, una altura importante. Es una masa, digamos, es un bloque de edificios en 6 kilómetros donde usted no ve el mar. Donde todo lo largo, digamos, del recorrido no se ve el mar hasta que usted pasa al otro lado de esos edificios. Y eso es muy impresionante. Igual pasa en Acapulco también y en muchas otras zonas. Pero bueno, en otros países es peor todavía, como en Estados Unidos, en el caso de Florida, Miami, Daytona Beach, etcétera, para lo que son unos spring break. Entonces, seguimos siendo un país que nos apetece mucho, la gente lo apetece mucho por el tema de conservación. Perdón, y sobre todo por el tema de actividades de aventura. Aquí hemos avanzado mucho en la parte de actividades de aventura, que eso también es importante, digamos, recalcarlo. Hemos liderado, digamos, un proceso. Inclusive ustedes no sé si vieron un día de estos, un reportaje que aquí, digamos, el primer canopy en el mundo se desarrolló en Monteverde. Ese canopy se llama el original. Ahí llevé yo estudiantes como ustedes, los primeros en los años, ¿qué? Como el 2000, las primeras giras que hacíamos, como en el 2010, 11, 12, no sé, por ahí, visitábamos ese canopy, pero resulta que después aparecieron canopies más violentos, como el que visitamos allá, bueno, en Monteverde, como Skytrek y otros, pero que ya son mucho más grandes. Pero sí, fue el primero y nosotros estuvimos con 3 grupos, creo, de estudiantes de la universidad allá, visitándolo sobre todo por la historia y sobre todo empezó por un tema de investigación y desde ahí se fue gestando. E igual nunca se pudo, digamos, como le decimos, no se pudo como certificar que ese era el primer canopy del mundo, ni se pudo, digamos, registrar como una marca. Porque si eso hubiese ocurrido así, la persona que lo desarrolló en este momento sería multimillonaria, porque después de ahí se han hecho canopies en todo el mundo. Entonces, cada persona que hubiera hecho un canopy, esos tenía que pagar un canon a esta persona que fue la que logró registrar la marca de ese canopy. Eso fue un pleito que se dio en el país y fuera del país, y luego al final quedó sin lugar y no se pudo manejar.
Ahí vemos un poquito la llegada de los turistas a 2018, pero recuerde que también en el caso del 2019 no fue mucha más la gente que llegó, fueron como unos ¿qué te digo? Unos 105,000 personas más, 107,000 personas más que las que llegaron en el 2018. Pero sí vamos a repuntar muy fuerte para el 2020. El 2020 estaba proyectado como un año muy importante y por eso el impacto de la pandemia fue mucho más agresivo, porque hubo gente que se metió en deudas muy importantes para poder prepararse para recibir ese montón de gente que venía en el 2020. Y bueno, y se dio todo lo que se dio y se cayó. Pero bueno, ahí está. Importante mencionar aquí que mucha gente, digamos, visita Costa Rica motivado, digamos, en lo que es el ocio, el recreo, pero que muchos también visitan, digamos, un parque nacional, una reserva biológica. Por ejemplo, los extranjeros, de los 3 millones y resto que llegaron, 1 millón y resto, casi 200,000, visitaron un área protegida. Eso es importante, es decir, estamos hablando de que extranjeros que indicaron viajar por viaje, por ocio y recreo eran un 74% y por áreas protegidas un 52%, que no es nada despreciable, la verdad. Entonces, ahí está, el gasto promedio que se daba en ese momento era de más o menos $1,335,000. Y para el 2019 anduvo por ahí también, andaba como en $1,300 y con un promedio de estadía más o menos entre 12 y 13 noches, que era más o menos donde se estaba manejando. Que era importante y era bueno para Costa Rica, sobre todo en el mercado norteamericano, que era el que estábamos recibiendo con mucho mayor fuerza, casi un 50%. Lo demás venía disperso de diferentes otras partes del mundo. Ese mapa no me lo voy a meter mucho porque al final ustedes inclusive en algún momento tal vez lo pudieron ver. Es parte de todo lo que tiene que ver con la estrategia país en términos de lo que es el desarrollo de la estrategia de planificación que Costa Rica impulsa en la parte de turismo. Y es como ir identificando, por ejemplo, atractivos naturales que son de una jerarquía muy alta. Por ejemplo, Tortuguero, Puerto Viejo, La Fortuna, Monteverde, Guanacaste, por ejemplo, Cahuita, Corcovado y lo que es la zona de Quepos, Manuel Antonio principalmente. Entonces esos son atractivos fuertes, no significa que sean los únicos, son de mucha, digamos, que mueven mucha gente. Y atractivos de playa de jerarquía media alta también, digamos que están ahí, sobre todo en la parte de Jacó, la parte de Sámara, Tamarindo, el Coco, que se han sido famosos, Dominical, digamos, por el tema del surf, etcétera. Y atractivos culturales y rurales también, que son importantes que de resaltar, al igual que los atractivos de puertos, sobre todo los 3 puertos que tenemos que son importantes, el de Moín, el de Caldera y el de Golfito, que son los que atraen todo lo que es la parte de turismo. Esto es parte de la estrategia también y que ustedes en un momento lo pueden haber visto en unidades de planeamiento, que es también cómo se visualiza lo que es los nodos, en este caso. Y aquí, por ejemplo, los nodos son como esos sitios donde se debe de gestar un esfuerzo mayor para poder empezar a promover todo lo que es la parte de turismo. Costa Rica le apostó a varios de ellos, no siendo, digamos, los únicos, pero donde sí se iban a poner más recursos por parte del ente rector del turismo, en este caso. Y, por ejemplo, digamos, ahí ellos hablan, en el caso nuestro, digamos, se hablaba de, por ejemplo, de Cotobruz, Corcovado, que es lo más cerca que tenemos, y San Gerardo de Ota. San Gerardo de Ota, porque realmente San Gerardo de Ota llegó a promover o a llegar a tener, digamos, en el año 2019, cerca de 50,000 turistas ahí en ese espacio tan pequeñito. Cotobruz, sobre todo en el tema del jardín botánico, pero también por todo el tema de avistamiento de aves. Ahí metieron el sector de Biolé, que realmente pertenece a Buenos Aires, la zona protectora Tablas, que realmente no se ha desarrollado como tal, pero que igual ahí la metieron, y lo que es el Parque Internacional de la Amistad, que realmente tiene pocas condiciones para lo que es la atención del turismo, pero igual ahí está. Corcovado sí, pues es un poco más fuerte y reconocido. Igual ahí están todos los demás sitios que en algún momento se lograron incorporar. Aquí tal vez es importante y ya ustedes tal vez lo conocían, pero esto se lo voy a ampliar tal vez la siguiente clase. Porque resulta que los programas que están dentro de la estrategia no son solamente eso. Realmente Costa Rica a través del ICT
tiene más o menos unos 17 programas que impulsa todo lo que tiene que ver con declaratoria turística, contrato turístico y bueno, y otra serie, digamos, de iniciativas más que están ahí. Pero en términos de impacto al turismo, se trabajó mucho en todo lo que es la parte de capacitación, el fortalecimiento de cámaras y municipalidades, el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, pero también se trabajó mucho, digamos, a nivel de escuela, colegio, con programas como Costa Rica Aventuras. Y lo que realmente impacta, digamos, a nivel de territorios es el tema del turismo rural y comunitario, donde se ha trabajado bastante. Y también el tema de artesanía con identidad, sobre todo tratando de preparar a la gente para que pueda tener un producto que pueda ponerse a disposición y que sea local, sobre todo, al igual que la gastronomía, que sea local, e inclusive con productos que se producen en el mismo sitio y que al final se producen las propias recetas. Entonces, todo eso realmente ha logrado que sea realmente interesante. Eso es parte de lo que Costa Rica en algún momento, digamos, ha llegado a desarrollar. Entonces, en la ruta de aves, que es otro tema, digamos, importantísimo, porque Costa Rica tenía que haber definido mínimo 4 rutas de aves a nivel del país y realmente lo que definió fueron como 2 rutas. Voy a pedirles un chancecito nada más acá, ya sigo para atender aquí y ya denme en 10 minutos y continuamos, porfa. Listo. Vamos a ver si continuamos. Ya les decía que lo que era la ruta del programa, la ruta de aves, sí es muy importante realmente porque es la que ha permitido atraer un segmento de mercado que era un poquito más diferente al que estábamos acostumbrados, que era la parte de ecoturismo, turismo naturaleza, el turismo verde, etcétera, inclusive el turismo de aventura. Y digamos, no estaba tan posicionado. Hoy día sí está muy posicionado. Yo creo que sí es muy importante el que tengamos especialistas y ustedes como tal deben, digamos, tratar de fortalecerse en este campo, tratar de prepararse en este campo para que puedan realmente ofrecer sus servicios en un momento determinado, sobre todo porque es un área muy rentable del turismo. Si ustedes saben manejar muy bien el tema, les gusta el tema, pueden convertirse en freelance y al final de cuentas pueden perfectamente dar los servicios personalizados y a la vez poder realmente generar ingresos importantes independientemente del área en la que estén trabajando. Entonces, eso es algo que va fuerte, que el país lo va a ir fortaleciendo cada vez más y ahí va a irse desarrollando. Lo otro, sostenibilidad. Si yo les pregunto, por ejemplo, ahorita en sostenibilidad, ¿qué programas se acuerdan ustedes que son importantes de resaltar y de nosotros volver a retomar aquí? A ver, cuéntenme. Y de pequeños, bandera sostenible. Bandera azul ecológica. Azul ecológica es. Ajá, perfecto. Ese es algo muy importante porque en todo el tema que nosotros estamos viendo, que es ambiente y desarrollo sostenible, bandera azul juega un papel sumamente importante. Les adelanto que ahorita, por ejemplo, en la mañana tuve reunión con varios profesores y los estudiantes asistentes para el programa de gestión ambiental institucional. La primera reunión, y resulta que nosotros tenemos que cumplir con una serie de parámetros, pero algo que habíamos dejado ya hace algún tiempo, el 2012, 13, 14, por ahí, habíamos tenido bandera azul, 2015 por ahí. Luego lo dejamos y ahora lo vamos a retomar. Vamos a retomar la categoría de bandera azul para la universidad, pero en categoría de biodiversidad. Entonces vamos a ver cómo es que funciona, qué parámetros tiene.
y le vamos a entrar un poquito por ahí, sobre todo para que una vez que podamos tener la bandera, nosotros podamos ondearla y podamos realmente lucirla y decir, la universidad está haciendo esfuerzos en la parte ambiental y a la vez poder que eso se refleje en las acciones que están ahí adentro. Tenemos una comisión muy interesante de gente que está muy motivada, donde vamos a trabajar parte de lo que es el tema de cambio climático, sobre todo para ver si el campus de Pérez Celedón es neutral. Ya hay algunos estudios, entonces queremos fortalecerlos y ver si al final logramos llegar ahí. Entonces vamos a trabajar en esa parte, vamos a trabajar mucho en toda la parte virtual, sobre todo tratando de promover todo el tema de Feminis, que es importante, y haciendo algunas otras gestiones que también nosotros consideramos que están ahí, como la parte de separación de residuos, que a partir del mes que viene vamos a arrancar en la universidad, independientemente de cuánta gente se esté moviendo ahí, porque hay gente, digamos, entonces hay que ir y hacer ese trabajo también que se requiere ahí, pero eso es algo que vamos a retomar bien. ¿Algún otro? Profe, también la de la certificación turística, que ya es como para atractivos turísticos. ¿Cuál? Certificación turística. El CST. Sí, es ese. Correcto, el CST. ¿Qué sabía usted del CST? ¿Me puede decir? Y por ejemplo, que va, bueno, que se aplica para todos los atractivos turísticos, ya sean hospedaje, bueno, y lo que ayudan es más que todo a que tengan, bueno, por ejemplo, piden muchas cosas y es bastante excesivo, más bien. Como por ejemplo lo que es los residuos de las aguas, también entre ese plan también piden que las empresas colaboren con locales, que digamos que algún beneficio se quede ahí, y manejan todo lo que son residuos, planes de mejora de agua, no sé, paneles solares, bueno, ahí meten todo lo que sea sostenible. Sí. Bueno, ahorita la vamos a ver porque la metodología cambió completamente. Es decir, antes, ahora es una metodología totalmente virtual. Y los parámetros de evaluación también cambiaron. Y efectivamente todo lo que usted menciona es cierto. Lo único es que la categoría de atractivo sí no existe, digamos, como tal. Pero sí los programas como, digamos, en la parte de infraestructura turística, bueno, hay algunos ahí que sí funcionan, digamos, que están ahí agencias de viajes, operadores, etcétera. Pero bueno, ahora los vamos a ver. Pero me parece excelente su participación y creo que sí, digamos, vamos a ver ciertamente los cambios que tuvieron, porque antes uno evaluaba a través de hojas, ¿se acuerdan? O niveles. Sí. Ahora ya eso no existe como tal. Y también era bastante difícil que bueno, que en ese caso el ICT o el ente rentor le dieron un seguimiento a las evaluaciones o a las empresas, como que lo daban y ya quedaba ahí, como que tenía Claro, las hojas por siempre. Y eso no ha Y cambiado entonces mucho. solo las empresas que quieren subir de nivel, son las que reciben visita nuevamente y las que ellos lo piden y todo para poder progresar. Excelente, sí. Me parece muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere opinar con algún otro, digamos, programa que es importante tocarlo aquí? En Profe, sostenibilidad que el país desarrolle. bueno, no sé, me parece, seguro estoy bateando, algo de un ISO. ¿El ISO qué era? ¿El ISO Ajá, sí. A ver, ¿cuál hizo? 9000 es? O algo así. 9000 es el de los procesos, 9000, 9001, 9002 es para los procesos internos de las empresas, sobre todo en empresas privadas, para ordenarlos a lo interno de cómo deben de seguir los diferentes procesos. Pero el ISO que va más orientado a lo que a nosotros nos interesa se llama ISO 14000. ISO 14000 y 14001, que es el tema ambiental. Eso sí nos interesa. Sí, inclusive hay otros ISOs ahí que puedan funcionar, pero ese en particular, es el que nosotros nos podría llegar a interesar. Me parece bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro programa que ustedes recuerden? Que ustedes digan, eso tiene que estar ahí porque en sostenibilidad tenemos que verlo y en la parte ambiental es importante.
Profe, No me acuerdo. bueno, no sé si aplica también lo que hace lo de Fonafifo, lo de las ayudas por conservación boscosa y esas cosas. Totalmente de acuerdo. Ese es sumamente importante, que es el programa de servicios ambientales, que es liderado por Fonafifo, que es un ente de alguna forma descentralizado del Ministerio de Ambiente, que se encarga realmente de establecer. Voy a llamarse a la otra abuela. Mía, estás escribiendo, Rock. Estás escribiendo. Por ahí tiene el micrófono abierto. Bien. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a ir viendo algunas cosas. Recuerde que nada más las vamos a ver por encima, porque esto es como una especie, digamos, de repaso para que ustedes puedan refrescar y decir, mire, sí es cierto, teníamos esto, estamos haciendo esto, y era importante. Esa, ninguno me la dijo, ¿verdad? Esa es sumamente importante. Yo creo que deberíamos de arrancar por ahí, porque esta no es tan vieja, es una de las más recientes, porque si estamos hablando de CST, estamos hablando del año 2000. Si estamos hablando de Bandera Azul, también por ahí de hace como muchos años. Entonces, marca país sí es importante porque nosotros no teníamos una marca país. Eso fue un esfuerzo que hizo Procomer a través de una consultoría a nivel internacional, donde a partir de un desembolso de $3 millones, una empresa logró discernir que la marca país de Costa Rica es Essential Costa Rica, esa que ustedes ven ahí abajo. Esa marquita ahí abajo vale $3 millones. Profe, y esa que menciona ahí en la pregunta generadora que estaba viendo en el programa de PSA, ¿de qué es? Ahorita la vamos a ver. Pero igual, yo creo que ahorita no la vamos a ver porque me parece que no estaba ahí, pero recuerde que la vez pasada les hablé sobre los servicios de pagos ambientales. Recuerde que inclusive les dije cuántos estaba desembolsando, cuántos contratos estaban haciendo, cuánta plata se estaba realmente invirtiendo en eso, cuántos, productores se estaban beneficiando, porque lo que es el pago de servicios ambientales realmente lo que busca es que la persona que tiene, digamos, una finquita pequeñita o grande, no importa, y en la cual tiene bosque, o que la puede dejar regenerar sin necesidad de tocarla, el Estado le va a pagar un incentivo para que él siga conservando ese bosque o para que regenere ese bosque que está ahí, o bien para que plante árboles. Entonces el Estado le da un incentivo. En este caso, si es conservación, entiendo que está por $69 por hectárea por año. Entonces, eso va a recibir durante 10 años, que es el contrato, y luego es prorrogable. Pero requiere de cumplir con una serie de requisitos, es decir, entre todos los requisitos tiene que sumar un puntaje mínimo de 100. Es decir, si esa finca está dentro de un corredor biológico, tiene una cantidad de puntos. Si protege aguas, está dentro de otra cantidad de puntos. Si está cerca de un área protegida, tiene otra cantidad de puntos. Y así sucesivamente va sumando y sumando puntos para que al final tenga, digamos, el puntaje mínimo para que pueda ser adjudicatario. En este caso, inicialmente no se requería de escritura. Tengo entendido que ya a estas alturas se requiere escritura, porque muchos de esos terrenos que están ahí, por lo menos a nivel de las áreas protegidas, no tienen escritura. Entonces se permitía un plano catastrado. No estoy seguro si todavía se puede jugar con un plano catastrado o si ya se puede meter escritura. Pero lo que busca es realmente incentivar a todas esas personas que están ahí, que en sus fincas no pueden hacer nada porque la ley forestal no les permite hacer nada, poder recibir un incentivo por estar conservando este pedacito de tierra para todo mundo, ¿verdad? Para tener agua, para biodiversidad, para aire puro, etcétera, porque él no le va a poder sacar nada. Pero entonces el Estado le incentiva y el Estado recibe mucho donación, muchos millones de donación para que pueda realmente hacer incentivar a esa gente, digamos, a lograr esa parte. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. Hay muchísimos contratos hechos, tienen muchísimos años de estar trabajando en el tema y ha sido muy exitoso. También ha sido, digamos, un tema donde ha habido mucha polémica porque se dice que la mayoría de los recursos no son invertidos donde tienen que invertirse, que no se sabe inclusive ni a dónde diantres están esos recursos.
Entonces, eso es parte de la polémica que se genera, como en todos los casos. Pero bueno, ahí está. Entonces, pago de servicios ambientales es sumamente importante para el tema ambiental de Costa Rica. Eso es lo que ha hecho que Costa Rica al final, su cobertura forestal crezca, porque se está conservando. Aquí hay un problema. Si usted tiene, digamos, si es para conservación, no hay problema. Si es para regeneración, tienes una situación compleja, que después de los 10 años usted no puede tocar ese bosque. Entonces, el Estado le pagó a usted un incentivo, usted fue dejando su tierra que se hiciera bosque, después de 10 años no lo puede tocar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el Estado ya no le renova el contrato? Te quedas sin dónde poder producir para poder subsistir. Entonces, ahí es donde se complica el asunto. Pero bueno, es parte de... Profe, Catherine. pero la propiedad sigue siendo de la persona, del dueño, no es del Estado. ¿O sí? La propiedad sigue siendo de la persona. Toda la vida va a ser de la persona. El Estado lo que hace es suscribir un contrato donde le indica que si algo ocurre, él es responsable. Por ejemplo, si hay un incendio, si hay una tala, si hay cacería. Entonces, ¿qué es lo que le exige? Tener rotulaciones puestas, digamos, donde dice que se prohíbe. Por supuesto que usted no puede parar un cazador. Por cierto, les adelanto, ayer andaba viendo las cámaras trampa de un proyecto que tengo con la universidad y resulta que uno de los sitios donde fuimos, la cámara ya no está. Sí, cómo la encontraron, no se sabe cómo, pero bueno, tienen que ser cazadores. Al final, posiblemente intuyeron que la cámara les captó, y entonces lo que hacen es que de alguna forma rompen el cordón de seguridad y se la llevan. Entonces, eso es una lástima, la verdad. Pero las tierras siguen siendo, digamos, de estas personas, si es tu pregunta. Eso nunca va a cambiar. Lo que hay es una cierta responsabilidad de, por ejemplo, de tener los carriles de su propiedad limpios. Eso es importante, porque eso provocaría... Pero a partir de los 10 años, entonces, esa tierra tiene que seguir siendo conservada. Sí, sí, porque van a ser solamente de vocación forestal. Entonces, para poder hacer uso de esas tierras tendrías que entrar en un plan de manejo desarrollado por un ingeniero forestal que le va a cobrar un montón de plata, y solo podrías aprovecharlo de acuerdo a lo que la ley le dice. Es decir, si tiene pendientes menores al 40%, si no hay río cerca, etcétera. Entonces ahí lo podrías aprovechar, pero solo con un plan de manejo. No hay otra forma. Profe. Dime. Bueno, mi bisabuela, ella vive en Curre y ella tiene bastante terreno y de hecho el Estado le paga cierta cantidad solo porque ella no lo usa. Digamos, ella tiene como la casita de ella, que es así como medio rústica y demás, digamos, el terreno está ahí y ella no lo toca. Tenía ganado, ya ni tiene porque mi bisabuelo se murió y pasa el río y todo, pero yo creo que ya eso hace tiempo, o sea, ya digamos, y ya mi bisabuela casi que ni escucha ni nada, yo creo que ya le siguen pagando, digamos, por eso. Y hace poco se quemó una parte, pero no saben quién o qué, digamos, pero no fue mucho y yo creo que no procedió a nada. Yo no sé si es que no les están dando mucho seguimiento. No, en ese caso, digamos, siempre y cuando usted ponga la denuncia de que su propiedad se prendió fuego, porque es algo que usted no puede controlar. Si alguien le prendió fuego en su propiedad, ¿cómo lo vas a controlar? Si alguien se metió a cazar, digamos, en un sitio donde usted no lo ubica, por ejemplo, en una finca grande, digamos, usted no sabe por dónde entraron y cazaron y puntos, llevaron palmitos, etcétera. Lo que sí tiene que hacer es tener la rotulación, digamos, visible en algunos puntos, que es lo que exigen ellos. Después de ahí usted lo que hace es que pone la denuncia y así salvaguarda, digamos, cualquier situación que se le venga desde el punto de vista legal. Entonces, eso es lo que uno hace. Pocos casos ocurren, digamos, donde realmente la persona es la responsable de que algo pase, como una tala, por ejemplo, o algo así. Pero sí, y ello va a seguir recibiendo los recursos hasta que al final, vamos a ver, hasta que al final el contrato, digamos, se logre finiquitar, pero igual el contrato se vuelve otra vez a renovar. Entonces, en el caso de ella, lo que tiene que hacer es ver la posibilidad de poder trasladar esa propiedad a alguien más y que esa persona, una vez que empiece otra vez el contrato, pueda ser la persona que lo pueda, digamos, firmar. Igual pasa cuando usted tiene la tierra y la vende. Si la persona, ahí es un poco más complejo, porque si la persona no quiere seguir con el tema, entonces hay alguna repercusión. Yo no sé exactamente cuál es, pero hay un cierto compromiso que adquiere, digamos, el nuevo comprador. Entonces, eso es un poco más delicado. Pero bueno,
La idea es poder conservar, entonces ahí va. Esto sería lo que es la parte de PCA. Marca país realmente es muy importante, a pesar de que la marca país ya no es aquella que decíamos Costa Rica sin ingredientes artificiales, no sé si se acuerdan, que fue la que utilizamos muchos años, pero para promover el turismo. Y al final se generó como una marca país, donde todo el mundo hablaba de Costa Rica sin ingredientes artificiales, pero no era marca país, era simplemente un sello que se puso. Esta marca sí realmente tiene, digamos, todos los requisitos, en algún momento la podemos ver a profundidad, pero aquí la idea es que las empresas de toda índole puedan tener el esencial Costa Rica dentro de su marca. Por ejemplo, si usted exporta café, que vaya con esencia de Costa Rica, eso le da un plus, un agregado, digamos, para poder posicionarse en el mercado internacional. Lo que significa es que cumple con todos los requisitos en el país de Costa Rica y que está autorizado para, o que tiene, digamos, ese visto bueno para poder representar con su producto a Costa Rica en cualquier parte del mundo, para ponerlo así. Es como un sello de garantía, profe. Exactamente, un sello de garantía, Francini. Así es, puramente. En el caso de todas las empresas que no sean de turismo, el responsable es Procomer, pero tienes que cumplir un montón de parámetros, no es tan fácil. Es decir, tienes que cumplir un montón de parámetros ahí, hasta en algún momento creo que tiene que pagar un especialista, digamos, una cantidad de dinero. Pero bueno, si a alguna o alguno le interesa, en algún momento podemos invitar a Procomer, aquí regional, para que les puedan hacer una charla a profundidad de todo lo que es la marca país. Y en el caso de turismo, quien al final certifica es el ICT, en el caso de turismo. Entonces hay ese convenio entre Procomer y ICT, pero en el caso de turismo sería el ICT el que es el responsable en este caso. Es una herramienta de promoción y posicionamiento, realmente eso es lo que es, para poder posicionarnos y destacarnos a nivel mundial, y realmente sirve para corregir estereotipos, clichés, proyectar una imagen integral, sombrilla, proteger una buena reputación, generar orgullo de pertenencia, sentido de pertenencia, comunicar el mensaje país positivo e inspirador, posicionar el talento de nuestra gente, es decir, promover nuestra idiosincrasia, cultura, contarle al mundo que nuestra esencia es el valor diferencial. Entonces, aquí se hizo un trabajo muy, muy grande, digamos, y todos los países, en su mayoría, luego tengo una presentación ahí donde están las marcas país de otros países, pero bueno, la de Costa Rica no es tan fea como la de otros países. El tema es que es importante tener una marca país y que sea respaldada por el Estado. Profe, disculpe. Pero estas marcas ya son, digamos, para toda la vida, no hay que cambiarlas, hay que renovarlas, ¿o cómo funciona? Toda la vida. Sí, a no ser que haya alguna situación que se genere, digamos, con su producto y se audite o algo pasa, digamos, si no cumpla con los estándares. Pero sí hay un equipo auditor y se tiene que pagar ciertamente, digamos, como una especie de consultoría que les permita realmente corroborar que estás cumpliendo con todos los requisitos. Pero entonces lo de Costa Rica sin ingrediente artificial fue meramente que no era legal o no estaba... Fue algo que se posicionó por sí solo. Porque como no existía una marca país, entonces nosotros vendimos Costa Rica sin ingredientes artificiales. Lo que pasa es que... Adelante, profe. Nada más le quería contar, Francini, que en el caso de ingredientes artificiales tuvo un pleito grande, digamos, a nivel de país y con el ICT también, porque era más en el turismo, pero resulta que sin ingredientes artificiales significa que todo lo que nosotros estamos dándole al planeta, digamos, al reconocerle a nivel mundial, tiene que ser aquello que es natural. ¿Qué pasa, por ejemplo, en turismo con todo lo que son los museos, por ejemplo? O todo el tema arquitectónico, de diseño arquitectónico. Eso es artificial. Entonces la marca lo excluía. Entonces siempre había pleitos con los arquitectos y todo esto porque Costa Rica no es sobresaliente en museos, pero teníamos el Museo Jade, el Museo del Oro, el Museo Nacional, es decir, hay varios museos, inclusive hay la ruta de los museos en San José para hacer turismo, el museo está en el banco, etcétera. Entonces todo eso, digamos, era importante. Lo que pasa es que en la marca anterior solamente se reflejaba lo que era la parte natural. Y había otro problema adicional. Resulta que dentro de toda la promoción, en muchos casos salían especies que no eran posible poder visualizar. Por ejemplo, salía un jaguar.
Entonces, si usted está promocionando un jaguar, es porque usted puede, digamos, garantizarle a ese turista que va a venir acá y va a ver un jaguar. Y eso no era posible en el caso de Costa Rica. Entonces, hubo mucho conflicto, digamos, ahí. Sin embargo, en términos generales, independientemente del análisis interno, Costa Rica se posicionó como Costa Rica sin ingredientes artificiales, es decir, como un país natural, muy rico en naturaleza, donde había que ir y donde se había hecho un esfuerzo importante para la conservación y punto. Teníamos que estar ahí. Entonces, eso fue lo que manejamos en el caso de Costa Rica. Y así fue como se posicionó. Adelante, Francine. No, que le iba a decir que cuando yo estuve en el cole hace ya bastantes años, la marca o lo que nos decía la profe, yo llevé turismo, lo que nos decía la profe que era la marca país era Costa Rica sin ingrediente artificial, y de hecho salía en todos los videos promocionales de Costa Rica. Por eso supongo que se llegó a posicionar de esa manera, en los videos del ICT incluso. Todos, sí, así fue. Sí, hasta que se cambió otra vez. E igual, digamos, se puede seguir utilizando si se quisiera, pero no necesariamente, digamos, como marca país, sino que alguien quiera posicionarlo como un producto sin ingredientes artificiales, alguna empresa, algún tour operador, etcétera. Pero bueno, es otra cosa. Esta es la que les decía en la parte de certificación para sostenibilidad turística, y yo creo que por aquí vamos a terminar, digamos, por hoy. Entonces, aquí sí quiero, digamos, detenerme un poquito, nada más, porque aquí, esto sí es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes, alguno me podría decir más o menos cuántas empresas cuántas MIPYMES tenemos en este país. Cerca del 90% son pequeñas y medianas empresas en el país, ¿no? ¿Cuántas son de turismo? Exacto, el número no sé, pero sí había leído que era cerca como el 90% de las empresas turísticas. 94%. ¿Cuánto? 94%. Sí. ¿Cuánto de ese 94% son MIPYMES turísticas? ¿Alguno se atreve? Un 40%. 50. Un poquito más. Tenemos el 80%. 80% son MIPYMES turísticas. ¿Qué significa? Que el 94% más o menos estamos hablando de unas 6,000 empresas turísticas. Lo que significaría que más o menos 4,800 empresas son turísticas. Entonces, cuando hablamos de un certificado tan relevante como el CST, que en este momento está siendo utilizado por muchos otros países, no necesariamente como el CST, sino más bien utilizando todo el componente del CST que está ahí adentro, que son 200 y resto de preguntas a través de una serie de parámetros, utilizando todo ese material que está ahí adentro para evaluar sus empresas y ver si son sostenibles o no son sostenibles. Entonces, uno podría decir que les pueden llamar buenas prácticas, empresa amigable con el ambiente, pero utilizando la metodología que Costa Rica tiene. Porque el CST está suscrito para Costa Rica, sin embargo, se tiene la posibilidad, digamos, de poderlo llevar más allá de las fronteras, llevarlo más allá y poder posicionarlo en otra parte del mundo. Cuando nosotros empezamos con esto, inclusive muchos de ustedes, los estudiantes de turismo, don Virgilio Espinosa, que es el encargado de CST a nivel del ICT, un señor que está a punto de pensionarse, don Virgilio, en un momento determinado llegó a la universidad, a la sede, a felicitarnos por la calidad de profesionales que estábamos preparando en la parte de certificación de sostenibilidad turística. Nosotros hicimos muchos CSTs a empresas, hoteles grandes de San José, a muchas empresas en la costa Pacífico y muchas a la zona norte, en San Carlos, muchísimo. Tanto era así que había, digamos, un pedido casi que expedito de profesionales para esto. ¿Por qué paramos un poquito el CST? Porque resulta que nosotros mismos nos estábamos echando la soga al cuello. Muy sencillo, nosotros le estábamos haciendo el trabajo gratuito a todas estas empresas y luego nuestros estudiantes no tenían, digamos, esa posibilidad de poder ir a ganarse una práctica extra, porque hacer un CST, solamente el diagnóstico implicaba entre $1,000 y $1,500. Entonces, usted lo puede hacer en 2 meses, no más, tranquilos. Entonces, significaba que realmente le estábamos quitando una posibilidad. Entonces, tratamos de frenar mucho la posibilidad de no hacer ese tipo de trabajos desde la universidad, porque eran trabajos muy costosos que estábamos haciendo de gratis y que el estudiante luego podía perfectamente hacer profesionalmente.
Pero bueno, esa fue al final la consigna que tuvimos. Sin embargo, sí hemos hecho trabajos de esos y si hay alguno que quiera hacer un trabajo, pues también no hay ningún problema. Ahora es un poco más complejo porque todo es en línea. Antes era, digamos, a pie. Había que ir a agarrar las 200 y resto de preguntas e irse una por una e ir buscando toda la información o lo que llama uno la evidencia y a partir de ahí poder ver realmente cómo estaba el hotel en cada uno de los 4 parámetros en que estaba siendo evaluado de acuerdo a la categoría en que estaba siendo evaluado para ver cuál era el más débil y a partir de ahí asignarle el nivel de sostenibilidad en que se encontraba porque el nivel más bajo era el que daba el nivel de sostenibilidad de la empresa. A partir de ahí, entonces, empezaba la empresa a hacer una serie de gestiones para poder subir su nivel. Nosotros, por ejemplo, al hotel Villa Río Mar, que está ahí en Dominical, lo llevamos desde cero, desde el nivel 0, nosotros digo los estudiantes y la universidad, la llevamos desde el nivel 0 hasta el nivel 5. Es decir, nosotros le hicimos todo el trabajo a ese hotel en un lapso de unos 4 o 5 años para que pudiera estar en el nivel 5. Porque en ese entonces solamente en planes que había que desarrollar, como de capacitación, como de primeros auxilios, como de emergencias, todos esos, solo eso eran 20 documentos. Nosotros generamos todos esos documentos con estudiantes desde la universidad. Ese hotel sí agradeció mucho en el sentido de que le ha dado mucha participación laboral a nuestros estudiantes. Eso ha sido bueno porque ha visto en nuestros estudiantes calidad, digamos, profesional para poder ellos poder ir creciendo también a nivel del hotel y creciendo en la parte de sostenibilidad. Pues eso es lo que se manejaba. Nosotros manejábamos por ámbitos, por preguntas, por criterios, pero ahora es un poquito diferente. Antes eran nada más 6 categorías, ahora tenemos más categorías. Por eso le decía que atractivo no es una categoría, pero hospedaje sí es una categoría, no infraestructura, sino hospedaje. Tour operador es otra categoría, transporte turístico es otra, parques temáticos es otra, rentacar es otra, la parte de gastronomía es otra, aguas termales y spa es otra, y áreas protegidas es muy nueva, igual que aguas termales es nueva, gastronomía se modificó un poquito, pero podríamos decir que es nueva. Instituciones y organizaciones ni siquiera la conozco, pero es nueva. Eso fue, digamos, esas son las categorías que actualmente se pueden certificar bajo esta modalidad. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Esto fue lo que cambió. Ahora resulta que en ámbitos de evaluación seguimos teniendo 4. Uno que es gestión empresarial. Y aquí lo que hace es que evalúa el proceso integral de la gestión sostenible de la organización. Cómo se encuentra esa organización a lo interno. El 2, que es el impacto social, económico y cultural. Y aquí lo que hace realmente es examinar, implementar, ejecutar y dar seguimiento a todos los programas de mejoramiento social, cultural y económico. El 3 es el impacto ambiental. Identifica los impactos negativos, medición, mitigación de la huella de carbono y políticas de aplicación a lo que es todo el cambio climático. Y el último es el indicadores específicos que van más orientados a cada uno de los niveles, a cada una de las categorías en las que se está evaluando. En ese sentido. Cambió completamente todo lo que era la tabla de evaluación. Ahora solo hay 2 formas de evaluar, básico y élite. Sin nada más. Antes habían 4 modalidades en las que usted podía entrar y habían 4 modalidades en las que se evaluaban y 5 posibilidades de poder optar por el CST. Ahora es muy sencillo. Todas aquellas preguntas que vayan con el nivel, que digan nivel básico, esa pregunta tiene que cumplirse en el 100%, punto. Pero no solo eso, resulta que todas las preguntas de nivel básico, digamos, tienen que estar completadas al 100% para poder tener el nivel básico, curiosamente. Es decir, ahí antes se podía decir que si cumplía con un 40 tenía un nivel X, con un 60 un nivel Y, y así sucesivamente. Ahora no, ahora tiene que cumplir con el 100% de todas esas preguntas que están dentro del nivel para poder ser nivel básico. Y si usted quiere... Ajá. Perdón, ahí debajo del 70%, o sea, para obtener ese 70% y que debajo dice impacto externo, ¿a qué se refiere con eso? Ok, pero eso es otra cosa, porque estamos hablando de que ahorita el nivel básico es lo primero, ¿verdad? El 100%. O sea, ya usted ahí tendría CST. Para poder continuar ascendiendo,
la otra posibilidad es llegar al nivel élite. Y a nivel élite, todas las preguntas llegan al 100% en mejora y continuidad, y al 100% en mejora en impacto externo. Ahorita vamos a ver. Resulta que el 30%, en el caso de mejora y continuidad, si usted tiene un 30% de ese 100% de las preguntas y un 70% en impacto externo de ese 100%, usted puede ser nivel élite, pero tiene que tener, bueno, por supuesto, tiene que tener el 100% en el nivel básico. Punto. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. La pucha. No lo tengo aquí. Qué lástima. Se los voy a quedar debiendo, pero no lo traje para acá. Pero hay un ejemplo realmente, digamos, porque el impacto externo, al igual que la mejora y continuidad, vienen reflejadas en el formulario que usted tiene que aplicar. Y ahí le va a decir si es de mejora continua la pregunta, y qué es lo que tiene que cumplir, y si es de impacto externo, qué es lo que tiene que cumplir, para que usted pueda tener la evidencia y justificar que tiene el 100% de eso. Entonces, entre todas las preguntas que vengan con impacto externo, tienes que hacer mínimo un 70% para poder avanzar. Y de las que vengan, todas las preguntas que digan mejora y continuidad, tienes que tener un 30% de todas estas preguntas. Pero cada pregunta que usted va a tener por cada una de las áreas que se van a evaluar, por ejemplo, gestión empresarial, ahí vienen varias preguntas. Entonces, ellas van a indicar en impacto externo qué es lo que usted ocupa tener, en mejora y continuidad qué es lo que ocupa tener, y para el nivel básico qué ocupa tener. En el nivel básico va a ser obligatorio, y en los otros usted va a ir cumpliendo, digamos, un porcentaje. Entonces, así es como va a funcionar, y son más o menos unas 200 y el resto de preguntas que usted va a tener que responder dentro de la empresa, pero con una salvedad. Ahora no lo haces a pie, ahora lo haces todo dentro de un sistema. Le dan una clave, digamos, cuando se registra, para el CST le dan una clave y usted se registra, y a partir de ahí usted empieza, digamos, a meter toda la información en línea, y solamente usted y el auditor de la otra parte lo puede ver, porque ahora hay un auditor empresarial. Antes era un auditor interno. Ahora es un auditor empresarial que también provoca capacitación a toda la empresa y hace otra serie de funciones. Antes era un poco más reservado para venir y corroborar que todo lo que usted había dicho era cierto, en este caso, y le daba una inducción, y eso era todo. Entonces, es un poquito por ahí. En algún momento, si hay un interés marcado, ya podríamos tener toda una clase, digamos, de lo que es esta parte, y si no, igual ustedes se pueden meter. Tenemos el decreto, digamos, de CST, tenemos la metodología y tenemos algún ejemplo, digamos, de cómo se debería resolver cada una de las preguntas. Entonces, todo eso está disponible. Ustedes me indican si les es interesante o no, y yo se los puedo subir a la aula virtual con toda confianza, ¿no? Si no lo he hecho, ¿verdad? Profe, y por ejemplo, toda la persona que está aplicando para hacer ese proceso o llenar el formulario es la única persona que tiene acceso a todas las preguntas. O sea, digamos, si uno quisiera ver el tipo de preguntas que se hacen en el formulario o así. No Sí, usted puede tener, yo le puedo dar el decreto, digamos, y ahí vienen todas las preguntas, todas, digamos, las que se hacen. Pero usted las resuelve, de su empresa las resuelve en una plataforma digital en línea. Entonces, nadie más va a ver los resultados, para que nadie más te copie y vea a ver qué es lo que usted está haciendo y todo el asunto, ¿verdad? Lo que sí todo el mundo puede ver son las preguntas, eso sí, todas las que se van a desarrollar para que usted pueda llegar a esos niveles. Entonces, si ustedes les interesa, nada más me escriben, o bien se lo subo al aula virtual para que ustedes lo tengan. Igual lo pueden bajar, no hay ningún problema. Chicos, yo creo que por aquí estaríamos llegando al día de hoy. Revisen la presentación, lo que falta, para que después de Semana Santa ustedes me indiquen qué les gustaría que pudiésemos profundizar, o si tienen dudas, para yo poder ayudarles a evacuar esas dudas, y poder realmente interactuar, y que ustedes puedan profundizar en todo lo que ustedes consideren que es importante para este nivel en el que estamos. Recuerde que aquí lo que estamos haciéndole es, en algunos casos, yo diría, por lo menos en el caso mío, tratando de recordarles todo lo que está ahí, todo lo que existe, y que ustedes ya de alguna forma deben de manejar para que se puedan enfrentar a realidades, porque un CST es una realidad a nivel de una empresa, y puede ser que una empresa le diga: yo quiero que usted haga su práctica supervisada en este campo, o bien usted sea contratado por una empresa pero que adicionalmente le pongan ese trabajo,
o que usted mismo pueda ofrecer, que usted pueda ayudar a esa empresa, entonces es un plus para la empresa, desde el punto de vista laboral. Entonces, me parece que es importante, aunque este ya es más complejo de poder visualizar respuestas y demás, como lo teníamos antes. Antes podíamos ver un montón de opciones que se podían generar, ahora ya no, porque todo es a través de la plataforma digital y no se puede ver nada más, o no se puede ver nada más. La empresa puede ver lo que está ahí y la gente del ICT que está al otro lado, nada más. Entonces ellos son los que adjudican a través de una comisión de valoración que está compuesta por diferentes integrantes, uno del SINAC, otro del CATIE, otro de la UCR, otro del ICT. Es decir, hay varias gente que está ahí, que es la que conforma la comisión de verificación y es la que se encarga de asignarle si está cumpliendo con los requisitos para poder optar por un CST en nivel básico o en nivel élite. Y ellos les van a estar informando, tienen tiempos y plazos para poder ejecutar todo eso. Entonces, para que ustedes más o menos lo conozcan y lo manejen. No sé. Profe, es que yo le iba a decir que, perdón, que si me iba a preguntar si alguien más estaba interesado en ayudar con lo de las guías. Es que no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, entonces por aquello que alguien más quisiera ayudar y esté aquí nada más en este curso. Yo quiero, digamos, nada más quiero comentarle algo. Si alguien realmente quiere estar ahí, está bien, pero si haces grupos muy grandes no las vas a poder lograr porque todo el mundo va a tener un criterio diferente. Entonces, un grupito pequeño, digamos, es mejor. Creo que tenían un grupito como de 6, me parece. Y sobre todo requerimos ver si tenemos un borrador para la reunión que tenemos el lunes después de Semana Santa. Me parece que ahí podríamos verlo, a ver si tenemos un borradorcito para presentarlo al grupo, pero igual la idea es que al 15 de abril poder tener el borrador ya listo para poder cotizarlas con el profesional que va a ir a terminar de tomar las fotos y de poner todo eso bonito, como dice uno, ¿verdad? Todo lo que está ahí, todo lo que se va a generar ahí. Entonces, estemos en contacto y ahí les vamos a ir ayudando, ¿verdad? Ok, profe, gracias. ¿Haríamos, jóvenes? Sí, Bueno. profe, muchas Sí, estaríamos. estuvo interesante los dos. Muchas gracias a ustedes, más bien. Entonces, disfruten la Semana Santa y recuerden que tienen el foro abierto. Espero no tengan ningún conflicto con el foro. Y si por A o por B algo ocurre, pues bueno, luego lo veremos a ver. Pero yo creo que todo está en orden para que puedan intervenir y hacer lo que tienen que hacer ahí dentro del foro. Bueno, ahí saludos y nos estamos en profe, hasta luego. Igualmente, Hola, muchas profe. gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Profe, hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego, Gracias. profe. Muchas gracias.